Ciertamente, cuando hablamos de que somos una comunidad de hombres y de mujeres que hemos sido redimidos, estamos planteando que hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas. Y la semana pasada mencionábamos algunas cosas interesantes a la luz de Hechos capítulo 2. Y decíamos que esa comunidad de redimidos tiene una serie de marcas o de señales que ponen en evidencia que han experimentado esa gracia del Señor. Una de las cosas que mencionábamos era el hecho de que la comunidad de gente que ha sido transformada por el poder de Dios, dice la Escritura, que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios y aquello en lo cual ellos habían sido enseñados era parte esencial de su vida. Ellos lo replicaban en su vida, ellos vivían conforme a esas verdades eternas y espirituales que se les transmitieron. Y nosotros, al igual que la iglesia del primer siglo, seguimos creyendo de que permanecer en las verdades de la palabra del Señor es una señal maravillosa de aquellos que somos parte de esa comunidad de gente que ha sido redimida. Mencionamos también que una segunda señal, hablábamos la semana pasada, es esa interacción y ese compañerismo que se da en medio de nosotros y que necesitamos fomentar. Un compañerismo que nos lleva a caminar juntos, un compañerismo que nos lleva a interactuar entre nosotros, a apoyarnos, a animarnos y alentarnos mutuamente. Tercero, hablábamos que una tercera señal de esa comunidad de redimidos es esa expresión de adoración en la cual se convierte nuestra vida. Nuestra vida se convierte en una manifestación de adoración a Dios donde quiera que estamos. No solamente cuando nos reunimos en este lugar para adorar, sino que en todo lugar donde estamos y nos desenvolvemos, nuestra vida se convierte en una manifestación de una vida permanente de adoración a Dios. Y leíamos eso en Hechos capítulo 2, la última vez que nos encontramos. Y por último mencionábamos que una última señal de esa comunidad de gente que ha sido transformada por el poder de Dios es que en medio de ella, los que conformamos esa comunidad, sabemos y reconocemos que activamente necesitamos estar dando testimonio de las buenas noticias. Aquellos que hemos sido transformados por el poder de Dios no podemos dejar de comunicar ese mensaje. No podemos dejar de decirle a la gente cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Cuán grandes cosas Dios ha realizado en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esas 4 señales las encontramos en ese pasaje de Hechos 2, verso 42 al 47 que la semana pasada leíamos. Hoy queremos leer el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 1, verso del 1 hasta el versículo 17, porque esa sección de la Escritura nos añade una serie de elementos adicionales a lo que venimos hablando. Algunas características adicionales que debemos de tener presente en nuestra vida y que son expresiones que se manifiestan en una comunidad de gente que ha sido transformada por el poder de Dios y que debemos de tener claro, debemos de entender en nuestras vidas. Y quiero leer Primera de Corintios capítulo 1 desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, dice el verso 10, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Qué tremendas palabras las de Pablo en estos 17 versículos introductorios de esta carta a la iglesia que estaba en Corinto. Y hay varias cosas que este pasaje nos transmite y que quisiera resaltar y que tengamos presente. La primera de ellas es que Corinto era una comunidad donde existía una iglesia cristiana, pero esa iglesia no estaba exenta de, digámosle así, de contradicciones y de paradojas. Era una iglesia que luchaba entre lo que quería ser y lo que en realidad era. Había una tensión en medio de esa comunidad entre lo que ellos querían llegar a ser y lo que ellos realmente eran. Ellos no escapaban de esa ambigüedad, ellos no escapaban de eso, del hecho de que ellos sabían y querían ser algo, pero en la realidad eran otra cosa. Y interesantemente, Pablo escribe a esta iglesia y los saluda. Les hace una introducción y en esa introducción les extiende saludos cordiales y se presenta. Y lo interesante es que Pablo llega y les dice en el primer versículo: Pablo, yo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Interesantemente, al igual que en muchas otras cartas y epístolas de Pablo, encontramos a Pablo presentándose ante la comunidad de creyentes, y lo primero que él llega y dice es que él es apóstol de Jesucristo. Y quisiera detenerme allí por un momento, porque Pablo tenía claro el llamamiento que Dios le había hecho a él. Pablo tenía claro que él era una persona que Dios había escogido y había elegido para comunicar el mensaje del evangelio, el cual él estaba transmitiendo y llevando a distintos lugares y distintas comunidades. Pero surge una pregunta que uno se hace inmediatamente: ¿por qué Pablo se presenta como apóstol?
¿Por qué Pablo se presenta con ese término? ¿Por qué él se llama o se identifica como apóstol del Señor? Ciertamente la palabra apóstol es un término que se usa constantemente en el Nuevo Testamento. La palabra apóstol es un término comúnmente usado en el Antiguo Testamento, aplicado en muchos momentos a ese grupo selecto de 12 discípulos del Señor y algunos otros que sirvieron y proclamaron el mensaje del Señor. Y se les llama apóstoles o se identifican como apóstoles. Y ese término aplicado a ellos es lo que nosotros podríamos llamar un uso estricto o restringido. En la Biblia encontramos un uso del término apóstol, un uso restringido para ese término. Ese término se usó en algunos momentos para aquel núcleo cercano a Jesús, que habían caminado con él, que lo habían visto, que habían visto su muerte y que lo habían visto resucitado. Entonces, en la Biblia encontramos que el término apóstol primeramente se aplica en un uso restringido a aquellos que caminaron, que vieron, que experimentaron y que estuvieron con el Señor en medio de su muerte y de su resurrección. En ese sentido, el término apóstol se utiliza para un grupo restringido de personas. Y por eso algunos han llamado a eso, se usa el término apóstol en un, gramaticalmente, pensaríamos, se usa como un sustantivo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Jacobo. ¿Por qué? Como sustantivo, porque ellos estuvieron allí, vieron al Señor, caminaron con Él, estuvieron a su lado. Ese es el uso restringido que se usa de ese término. Pero también en la Biblia y en el Nuevo Testamento encontramos un uso más amplio para el término apóstol. El término apóstol en el Nuevo Testamento se utiliza para algunos fuera de esos 12 y de aquellos que tuvieron un encuentro con el Maestro y caminaron con Él. Pablo se incluye entre ellos porque él tuvo una experiencia extraordinaria con Jesús camino a Damasco, y por eso a él se le considera como aquellos que tuvieron una experiencia personal con Jesús. Pero la Biblia también usa el término apóstol para un grupo más amplio de personas, y en ese sentido se usa para aquellos que son enviados. Y el término ser enviados o personas que son enviados se utiliza para personas que, un ejemplo, son enviados por la iglesia para hacer alguna tarea concreta. Un ejemplo, ese término se aplica a Bernabé en el capítulo 13 del libro de Hechos de los Apóstoles. En un sentido amplio, él es apóstol porque él fue enviado por la iglesia de Antioquía a predicar, y se fue con Saulo de Tarso, con Pablo, a proclamar y a desarrollar giras misioneras de proclamación del evangelio. Allí el concepto apóstol se aplica no como un sustantivo, sino como un adjetivo. Entonces podríamos hablar de Bernabé, el apóstol, aquel que fue enviado por la iglesia a cumplir con una tarea de proclamar el evangelio en ciertas comunidades. El término apóstol entonces tiene dos tipos de uso en la Escritura: un uso restringido para aquellos que caminaron con Jesús, que vieron su muerte y su resurrección y que estuvieron con Él, cercanos a Él. Ese es el uso restringido. Y el término apóstol aplicado a ellos se usa como un sustantivo. Pero el término aplicado a todos los demás en el Nuevo Testamento se usa como un adjetivo. Bernabé, aquel que fue enviado por la iglesia. Inclusive
usted y yo, cuando Dios nos motiva a ir y a ser discípulos, Él nos está enviando también. Cuando Mateo capítulo 28, verso 19 y 20 llega y dice que Dios nos motiva a todos los creyentes a ir y a ser discípulos, ahí se aplica el concepto apóstol. Nosotros estamos siendo enviados a predicar el evangelio a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles. Usted y yo estamos cumpliendo con una actividad apostólica, pero allí el término se aplica a nosotros no como un sustantivo, sino como un adjetivo. Nosotros estamos siendo enviados a cumplir con una tarea. Y menciono esto porque usted y yo tenemos que vernos como gente que está siendo enviada. En un sentido amplio, usted y yo somos apóstolos, gente que está siendo enviada y que Dios nos está desafiando como iglesia a ir a predicar el evangelio a todas las naciones. Por eso, nosotros como comunidad de redimidos nos animamos y nos alentamos ¿a qué? A compartir la palabra del Señor con otros, para que cumplamos esa actividad apostólica de ser enviados, y donde quiera que estemos, cumplamos con el llamado del Señor de compartir el evangelio a toda criatura. ¡Qué impactante eso! Entonces Pablo no solamente se identifica como apóstol de aquellos que estuvieron cerca de Jesús, que tuvieron un encuentro con Jesús. Pablo tuvo un encuentro con Jesús camino a Damasco, y por eso él es parte de ese grupo de apóstoles que se les puede utilizar esa terminología. Algo que es interesante hoy en día, hoy hay mucha gente que usa el título apóstol como sustantivo. El apóstol fulanito de tal. Pero en realidad ese uso restringido es solamente para aquellos cercanos a Jesús y que estuvieron con Él. Probablemente esas personas que usan ese término son apóstoles porque Dios los ha enviado a cumplir con una tarea particular. Los ha enviado a dirigir una iglesia, los ha enviado a abrir una nueva obra en algún lugar, los ha enviado a un país a trabajar y a servir en un contexto donde tienen que transmitir la palabra. Entonces, qué impactante y qué bendición es saber que yo soy alguien que también, como comunidad de redimidos, somos enviados por el Señor. No solamente Pablo es el apóstol sustantivo, nosotros también somos apóstoles adjetivo, somos enviados al mundo para proclamar el mensaje del evangelio. Y eso es lo primero que yo quiero recalcar en estos versículos introductorios que leímos. Pero también hay algo que yo quiero decirle. Ese pasaje no solamente nos dice y nos anima de que nosotros somos enviados por Dios. La comunidad de redimidos somos una comunidad que nos movemos en dos esferas. Usted y yo formamos parte de una comunidad que nos movemos en dos esferas. Nosotros, como organismo vivo, la iglesia, nosotros vivimos en Dios, pero a su vez vivimos en el mundo. Vivimos en Dios, pero vivimos en el mundo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que yo vivo en Dios? Significa que usted y yo procuramos vivir una vida que glorifique, que honre y que exalte el nombre del Señor. Procuro vivir una vida sintonizado con Él, acorde con sus propósitos. Procuro vivir una vida que agrade al Señor en todas las cosas. Pero también tengo que reconocer que yo vivo en el mundo. Usted no vive en una burbuja, aislado del mundo. O usted cuando sale de aquí, hay una burbuja que se forma alrededor de usted y usted sale flotando hasta su casa. Y nada de lo que está en este mundo le toca y lo afecta, ¿no? Nosotros como cristianos no somos gente que vivimos en una burbuja,
aislados de la realidad de un mundo, y es por eso que las realidades de este mundo nos afectan. Todo lo que está pasando en estos momentos en medio de nuestra nación. Usted es un cristiano nacido de nuevo que ha experimentado la gracia de Dios, pero en medio de esa realidad, todo lo que está pasando allá afuera nos afecta a todos nosotros de una forma o de otra. Todo lo que está pasando allá afuera tiene un impacto sobre nosotros de una manera o de otra. Cuando escasean los productos de la canasta básica porque los camiones no pueden llegar a la ciudad, ¿usted no se ve afectado por eso? Claro que sí. Todo lo que está sucediendo tiene un impacto sobre nosotros porque formamos parte de esta sociedad, y esas circunstancias complejas y difíciles tienen un impacto sobre nosotros de una manera o de otra. Entonces, cuando decimos que somos cristianos que vivimos en dos esferas, significa vivimos y procuramos vivir una vida que glorifique a Dios, pero también sabemos que estamos en este mundo y vivimos en medio de la realidad de este mundo, y no podemos llegar y decir: lo que sucede en este mundo no me afecta, lo que está allá afuera no tiene un impacto sobre mi vida. Claro que me afecta de una manera o de otra. Las malas decisiones que toman nuestros gobernantes nos afectan a todos de una manera o de otra. Entonces, como creyentes que formamos parte de una comunidad de fe, de esta comunidad de redimidos, tenemos que aprender a vivir en Dios y para Dios, y tenemos que aprender a vivir en medio de la realidad de un mundo caído. Eso es algo que debemos de tener presente. Eso es lo que debemos de empezar a ver. Primero, somos enviados. Esta primera parte de lo que leímos nos dice: somos enviados, Dios nos está enviando, somos apóstoles enviados en medio del mundo para hacer luz en medio de este mundo. Vivimos en dos esferas, en medio de la realidad de que procuramos agradar a Dios, pero también en medio de la realidad que estamos en medio de este mundo. Hay un tercer elemento. Usted y yo, como comunidad de redimidos, somos un entorno o una comunidad de personas que vivimos también en una doble realidad en cuanto al tema de la santidad. Usted ha sido santificado, pero también Dios quiere que usted viva cada día en santificación. Y qué impactante es esto, porque mire lo que Pablo le dice a los hermanos cuando le escribe a la iglesia en Corinto, verso 2. Él escribe a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Qué significa que Pablo le dice a los hermanos de esa iglesia? Una iglesia que tenía problemas, luchas, dificultades, no eran perfectos, que tenían batallas que libraban. Y en medio de eso le dice que ellos son santificados. Mire, eso nos muestra la realidad de que nosotros vivimos en dos estados con relación a la santidad. Uno es el estado posicional o actual, y el estado potencial. El estado posicional, ¿cuál es? Significa que usted y yo hemos sido hechos santos. Por eso es que Pablo le llama a los hermanos de Corinto santificados, como algo que ya fue hecho. Es que Cristo, cuando murió por ellos y ellos reconocieron su condición delante de Dios, Dios los apartó del mundo y los separó para Él. Fueron hechos santos. Fueron hechos santos. Ese es el llamado objetivo. Por eso usted y yo podemos llamarnos santos. Una vez una persona llega y me dice: no, es que ustedes en las iglesias evangélicas, ustedes son muy prepotentes, porque ustedes dicen que ustedes son santos. Bueno, desde la perspectiva de la Biblia, nosotros somos santos porque hemos sido apartados por Dios. Porque Dios nos escogió, nos eligió y ha hecho una obra en nosotros. Usted ya es santo. Hay una acción que Dios ya ejecutó en el Calvario
redimirnos de nuestra condición, nos apartó del pecado y nos trajo a Él. Hemos sido santificados. Y por eso Pablo le llama a los hermanos de Corinto: ustedes son, les escribo a los santificados en Cristo Jesús. Pero mire lo que dice después, en el verso 2, llamados a ser santos. Por un lado han sido santificados, pero por otro lado son llamados a ser santos. Por un lado se dice que ya Cristo hizo algo por ellos, los apartó. Pero por otro lado son llamados a vivir en santidad. Vivir en santidad es el llamado subjetivo. Por eso es que usted y yo vivimos en medio de dos llamados. El llamado objetivo, Dios ya me hizo santo. Pero por otro lado el llamado subjetivo, Dios me pide que sea santo. Vivimos en medio de esas dos realidades. Es por eso que usted puede llegar y decir: Cristo, el Señor me escogió y me llamó. Yo estaba lejos de Él, yo vivía alejado de Dios, vivía en mi pecado, vivía en mi maldad, vivía sumido en la maldad de mi corazón, mas Cristo me rescató del lado cenagoso, estiró su mano, la extendió y me sacó de mi condición. Y ahora yo he sido apartado para Él. Pero también yo soy convocado por Dios para vivir una vida de santidad. Dios me llama a que todos los días yo procure vivir una vida que le agrada a Él. Por un lado, Cristo ya hizo algo, me apartó, pero por otro lado me pide todos los días que yo procure vivir conforme a sus propósitos. Por un lado me recuerda lo que Él ya hizo por mí, pero por otro lado me recuerda lo que Él quiere que yo cada día haga. Procurar vivir una vida que agrada a Dios. Procurar vivir una vida que glorifica y exalta el nombre del Señor. Entonces, usted y yo vivimos en medio de esa tensión real. ¿Cuál es esa tensión? Dios me escogió ya, pero me pide que todos los días yo procure vivir para la gloria de su nombre. ¡Qué tremendo eso! Entonces mire cómo nosotros los cristianos, la comunidad de redimidos, vivimos en medio de dos realidades. ¿Cuáles son esas dos realidades? La primera y que mencionamos, ¿cuál fue? ¿Se acuerdan? Anteriormente, ¿cuál fue la que mencionamos? ¿Cuáles son esas dos realidades? Acabo de mencionar esta última relacionada con la santidad, pero la anterior. Ok, procuramos vivir para Dios, pero también vivimos en medio del mundo. O sea, somos de Dios, somos suyos, pero eso no implica o no representa que vivimos en una burbuja aislados del mundo. Somos de Dios, pero vivimos en medio del mundo. Vivimos en dos esferas: la esfera del mundo, pero vivimos en la esfera espiritual. Vivimos en medio de la realidad de un mundo en el cual nos desenvolvemos, pero también vivimos en Dios, procurando agradarle a Él. Y por otro lado, vivimos en la esfera de la santidad en dos ámbitos. Dios ya me escogió. Dios me ha escogido en medio del mundo y me ha apartado para Él, pero al mismo tiempo me pide que sea santo como Él es santo. Mateo 5:48. Vivimos en medio de esas dos realidades. Vivo para Dios, pero vivo también en medio de un mundo caído. Vivo reconociendo que he sido apartado y santificado, pero Dios me pide todos los días que sea santo y que lo agrade a Él. Cuando nosotros los creyentes entendemos esas realidades, cuando nosotros los creyentes logramos entender eso, como comunidad de gente que ha sido redimida, logramos entender que Dios está haciendo una obra en mí todos los días. Dios ya me escogió, pero el hecho de que Él me haya escogido no significa que Él haya dejado de trabajar en nosotros.
El hecho de que Él me escogió y me llame santo y me llame un escogido suyo, no significa que Dios ha detenido su obra en mí. Significa que Él me ha apartado para Él, pero todos los días Dios me va a estar llamando a vivir en santidad. Y por eso es que todos los días el Espíritu de Dios está permanentemente redarguyendo nuestros corazones en múltiples facetas de nuestra vida, llamándonos la atención, exhortándonos y redarguyéndonos en cuanto a ciertas cosas. ¿Por qué? Porque Él continúa una obra de santificación. La santificación tiene dos dimensiones: la dimensión de lo que Dios ya hizo en la cruz y la dimensión de lo que Dios sigue haciendo todos los días. Soy santo, pero debo de vivir en santidad todos los días. ¡Qué maravilloso eso! Cuando entendemos eso, yo me levanto cada mañana y le doy gracias a Dios porque Él me ha separado del mundo, porque Él me ha escogido y en medio de este mundo Él me eligió y me escogió para que pudiese vivir para Él. Pero también tengo que reconocer y tengo que entender que Dios todos los días está llevando a cabo una obra maravillosa en nuestras vidas. Que Dios está queriendo trabajar en nosotros todo el tiempo. Que Dios está queriendo llevar a cabo su obra perfecta en nuestros corazones. Por eso, Dios anima nuestro corazón en este día y nos recuerda, como comunidad de redimidos y de gente especial que Dios ha elegido. Dios nos dice: tú eres mi hijo, yo te he llamado. Yo te he escogido en medio de este mundo caído, pero también quiero que vivas todos los días conforme al propósito divino. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es saber, como comunidad de gente que ha sido impactada por el poder de Dios, que necesitamos vivir de esa manera. Otro detalle significativo de estos primeros versículos de 1 Corintios capítulo 1 y que leímos, tiene que ver con que somos una comunidad que tiene una identidad bien definida. Usted y yo tenemos una identidad bien definida. ¿Cuál es esa identidad? Y la perspectiva que Pablo nos da es que esa identidad que usted y yo tenemos combina varias cosas. Combina el pasado, el presente y combina el futuro. Y me doy cuenta de eso por los versículos del 4 en adelante. Miren lo que dice Pablo. Pablo cuando levanta una acción de gracias por los hermanos, miren lo que les dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Pablo está reconociendo que hay una gracia de Dios que ya les fue dada. Pasado. Hay una gracia de Dios que ya les fue entregada. Hay una gracia de Dios que ya les fue dada a ellos como creyentes. Qué impactante eso. ¿Y cuál fue esa gracia que ellos recibieron de parte de Dios? Ellos fueron rescatados de su condición de pecado y Dios les otorgó una vida nueva. Dios los rescató de sus circunstancias y los trajo a vivir una nueva vida en Él. Dios llevó a cabo en el pasado una obra, en un momento determinado Él vino a la vida de esas personas a traer transformación. Pasado. Dios ha hecho una obra de gracia en ustedes. Cuando yo leo eso, me pregunto, nosotros también hemos experimentado esa obra de gracia. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, hace tantos años atrás Dios llevó a cabo una obra de gracia en mí? Hace tanto tiempo atrás yo reconocí mi necesidad de Dios y Dios tocó mi corazón de una manera profunda y yo me volví a Él y le dije: Señor, te quiero seguir. En ese momento se llevó a cabo una obra de gracia maravillosa. Ciertamente nuestra identidad tiene que ver con el pasado, con lo que Cristo Jesús hizo.
Pero también la obra de Dios, en cuanto a nuestra identidad, tiene una faceta presente. ¿Y cuál es esa faceta presente? Mire lo que dice el versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendas palabras las de Pablo, porque Pablo llega y les dice: ustedes han recibido las riquezas de Dios. Ustedes han recibido las riquezas espirituales en palabra, en conocimiento, así como en el testimonio acerca de Cristo. Ustedes han recibido el testimonio de Cristo. Ese testimonio de Cristo está en ustedes. Ustedes han sido hechos ricos. La palabra y el conocimiento de Dios está en ustedes. Y por eso llega y les dice: de tal manera que nada os falta en ningún don. En el presente a ustedes no les hace falta ningún don, ningún regalo de Dios, porque Dios a ustedes los ha enriquecido. Ustedes son ricos. Ustedes están llenos de las riquezas espirituales de Dios. Dios los ha hecho ricos, presente. Ustedes pueden hoy disfrutar las bendiciones espirituales de Dios, el perdón, la salvación, la vida eterna, hoy, en el presente, vida espiritual plena, y la presencia del Espíritu de Dios en ustedes. Ustedes en este presente, ustedes disfrutan de los dones de Dios. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos miramos a cada uno y nos logramos dar cuenta de que Dios ha hecho sobreabundar sobre nosotros sus dones y bendiciones? ¿Cuántos de nosotros podemos levantar nuestra voz al cielo y decir: gracias, Señor, porque soy rico espiritualmente? Tal vez usted dirá: no tengo riquezas materiales como otros, pero probablemente usted tiene riquezas espirituales que otros no tienen. Usted tiene una multiplicidad de riquezas sobreabundantes y maravillosas de Dios en su vida, y que están presentes, y por eso como comunidad de redimidos tenemos que reconocer mi identidad. Dios me rescató. Dios hizo una obra, su gracia se manifestó en mí hace tiempo atrás, pero en el presente Dios también me ha hecho sobreabundar de sus riquezas espirituales. Y hoy puedo levantarme y decir: soy alguien rico en el Señor, porque Él ha puesto sobre mí sus sobreabundantes bondades. ¡Qué maravilloso eso! Poder como comunidad de redimidos reconocer lo que Cristo hizo por mí, pasado, lo que Dios ha hecho en mí, las riquezas que ha depositado en mi vida, presente, pero también reconocer que Dios va a seguir trabajando en nosotros, porque Dios tiene algo especial en nuestro futuro. Mire lo que dice la parte final del versículo 7 y el verso 8: esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Es que, amados hermanos, cuando hablamos de nuestra identidad, nosotros como comunidad de creyentes, un día vamos a ser presentados delante de Dios irreprensibles en ese día cuando el Señor se manifieste. Entonces, qué maravilloso es mirar hacia el futuro y saber que un día, cuando estemos con Él, vamos a disfrutar plenamente de su presencia. Vamos a presentarnos ya no con este cuerpo limitado y afectado por el pecado, sino transformados por el poder de Dios para poder estar con Él. Cuando yo pienso en todo esto, digo: qué maravilloso. Yo tengo una identidad como parte de esta comunidad de redimidos. Dios ha puesto su gracia, me dio de su gracia en algún momento de mi vida,
en el pasado, me sigue dando de sus dones y tengo riquezas espirituales en mi presente porque Él me ha hecho enriquecer. Por eso la Biblia llega y dice que en Cristo Jesús hemos sido enriquecidos, hemos sido hechos ricos. ¡Qué tremendo eso! Por eso usted no se debe de preocupar porque no tiene las mismas riquezas que algunos por allí, ¿verdad? La misma capacidad económica que Elon Musk, ¿verdad? Pero usted tiene algunas cosas que probablemente él no tiene. Hay riquezas espirituales de las cuales él no disfruta, pero que usted las tiene sobreabundantemente. Y usted puede decir, esas riquezas espirituales están sobre mi vida. Están sobre mi vida. Y un día también, entendiendo esa identidad que Dios me ha dado, voy a disfrutar irreprensiblemente delante de la presencia del Señor, como dice Apocalipsis 21. Allí, cuando estemos en ese lugar con cielos nuevos y tierra nueva, estando con el Señor, caminando con Él y adorándolo, estaremos un día. Qué maravilloso es saber que esa es la identidad que tenemos como creyentes. Por eso usted y yo, cuando pensemos como parte de una comunidad de gente que ha sido redimida por el poder de Dios, usted y yo tenemos que levantarnos y decir, ciertamente yo tengo una identidad en Cristo Jesús, una identidad que se forjó inicialmente en mi pasado, cuando Dios me otorgó su gracia, que sigue creciendo en el presente porque Dios me sigue dando de sus sobreabundantes bendiciones, y que va a ser consumada en plenitud en un futuro cuando esté con el Señor. Yo no sé si a usted le llena eso de alegría, pero qué hermoso es pensar y lograr darme cuenta que tengo una identidad en Cristo. Mire, cuando usted logra entender esa identidad, usted no baja la cabeza por la calle. Usted levanta su cabeza y usted dice, yo soy un hijo de Dios. Y aún en medio de vivir en un mundo caído, afectado por la maldad, por el pecado, por los problemas, por la enfermedad, por las luchas, por las dificultades, el Señor está conmigo. Él es el Señor, Él está a mi lado. No importa la magnitud de lo que pueda estar viviendo, soy parte de esa comunidad que Dios ha redimido. Y Dios, en su gracia, va a extender su favor sobre mí, porque Él es el Dios que cumple sus propósitos perfectos en mi vida. Cuando entendemos y reconocemos nuestra identidad, nos movemos por este mundo alabando a Dios por lo que Él ha hecho y sigue haciendo en nosotros. Nos movemos cada día de nuestra vida adorando y exaltando al nombre del Señor, reconociendo que vivimos en el mundo, pero estamos procurando vivir para Dios en medio de esa vivencia en el mundo, que ya hemos sido santificados, pero que debemos procurar vivir una vida de santidad que glorifique al Señor. Amados hermanos, que el Señor nos ayude a entender esas realidades. Usted y yo formamos parte de una familia espiritual que tiene una identidad especial. Por eso usted no tiene que pensar de que usted es menos. Usted tiene que reconocer lo que Cristo Jesús ha hecho en su vida, lo que Cristo Jesús ha llevado y ha realizado en su vida y en la mía. Que nos podamos levantar y nos podamos mover en medio del día a día reconociendo lo que Dios ha hecho, lo que sigue haciendo y lo que va a hacer. Podamos alabarle, vivir para Él, viviendo, valga la redundancia, en medio de un mundo afectado por el pecado, pero procurando vivir una vida que le glorifique a Él, procurando vivir en santidad, aunque la Biblia dice que yo ya soy santo. Soy santo, he sido escogido y apartado para Dios, pero eso no me hace simplemente quedarme con eso, sino que procuro todos los días vivir una vida que honre y exalte el nombre del Señor. Amados hermanos, ese es el desafío que tenemos como iglesia en medio de esta realidad. Por eso es tan importante que usted y yo
Recordemos que nosotros, como parte de la comunidad de gente que ha sido transformada por Dios, Dios nos anima, nos alienta, que estas palabras de Pablo nos den vigor, nos den ánimo para poder seguir avanzando cada día en los propósitos de Dios. Culmino con esto. Mire, Pablo les da estas palabras a una congregación que pasaba dificultades, a una congregación que desde el versículo 10 al 17 nos presenta una serie de circunstancias. En medio de esa iglesia habían ciertas actitudes de competencia, ciertas personalidades en conflicto. Habían personas que decían: no, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de fulanito de tal, que estaban identificados con el liderazgo, que se sentían cómodos con ciertos líderes de la iglesia. No, este sí es mi líder, los otros no, pero este sí. Y eso empezó a crear una tensión en medio de la iglesia y en medio de las personas en ese lugar. Y Pablo hace 3 preguntas retóricas a los hermanos y les dice: ¿acaso está Cristo dividido? Y la respuesta de Pablo ante eso es: no, Cristo no está dividido. La segunda pregunta retórica es: ¿fue Pablo crucificado por ustedes? No, el que fue crucificado fue Cristo. La tercera pregunta retórica fue: ¿acaso fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Y Pablo dice: no, Dios me libre. Yo no he bautizado a nadie en mi nombre. Yo he bautizado a algunos, pero jamás los bauticé en mi nombre. Yo los bauticé en el nombre del Señor. Y Pablo con esto les está queriendo decir a todas estas personas: ¿saben algo? Esto no gira en torno a nosotros, a mí o a Bernabé o a Apolos o a cualquier otra persona en medio del liderazgo de la iglesia de aquel momento. Esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Él. Esto no tiene que ver con nombres de individuos, tiene que ver con Él. Cuando yo leo eso en la Escritura, hay algo que nosotros tenemos que aprender como comunidad de gente redimida. La vida de la iglesia y nuestra vida como comunidad de gente transformada por Dios no gira en torno a personas. Dios nos libre de que nuestra mirada la pongamos en individuos, la pongamos en personas. Ya sea personas que tengan un tremendo carisma, ya sean personas que tengan una tremenda retórica. Nuestra vida como gente que ha sido redimida no gira en torno a hombres y a individuos, gira en torno a Cristo. Y por eso es que las palabras de Pablo a los hermanos desde el verso 10 al 17 son palabras confrontativas que les hacen ver que esas tensiones en medio de la iglesia reflejaban una falta de entendimiento de las verdades espirituales. Porque desde el momento en que ustedes están teniendo una pugna por razón de individuos o de líderes en la iglesia, ustedes están perdiendo la perspectiva de que la vida cristiana no gira en torno a nosotros, gira en torno a Cristo, gira en torno a Él. Y por eso, amados hermanos, es que la comunidad de creyentes necesitamos entender que lo que hacemos, que lo que venimos a hacer a este lugar, no gira en torno a un individuo, ni siquiera a una organización. Gira en torno a Él. Tiene que ver con Jesús, tiene que ver con el Maestro, tiene que ver con aquel que murió por mí en la cruz. Por eso somos exhortados y se nos llama la atención, así como a los hermanos de la iglesia en Corinto, porque al final de cuentas, este fenómeno en la iglesia en Corinto pareciese que es un fenómeno que hoy es tremendamente recurrente en nuestras iglesias o en nuestras organizaciones evangélicas, que ponemos un peso enorme sobre los individuos que están allí. Y pensamos que todo gira en torno a ellos. Si usted escucha a las personas, si usted, ¿dónde va? Yo voy a la iglesia de fulanito de tal.
¿Quién dice que la iglesia es de fulanito de tal? La iglesia es de Cristo. Es que yo voy a la iglesia de tal denominación. No, la iglesia no es de esa denominación. Esa es la iglesia de Cristo. Que hay distintas denominaciones y organizaciones con distintos nombres, pero la iglesia de Cristo es una. Cuando logramos entender eso, nosotros empezamos a dejar y empezamos a cambiar inclusive la forma en que hablamos. Empezamos a dejar y a prestar atención a los individuos y a los hombres y empezamos a poner nuestra mirada en Cristo. Esto gira en torno a Él. Lo que voy a hacer, inclusive cuando sirvo en la iglesia, cuando me involucro a servir en la iglesia, lo que estoy haciendo no es para una organización o para un pastor o para un líder. Lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo para Él. Porque yo quiero glorificar a Dios con lo que yo hago, inclusive en medio de la iglesia. Amados hermanos, ¿cómo nos cambia la perspectiva cuando entendemos nuestra identidad como iglesia? Cuando entendemos que necesitamos, en medio de las palabras de Pablo, propiciar un entorno de unidad. Y ese entorno de unidad, la unidad gira en torno a Cristo y a sus verdades. No gira en torno a un hombre o a una organización. Nuestra vida gira en torno a Cristo y a lo que Él nos ha enseñado. Y por eso es que estamos aquí. Porque como comunidad queremos crecer en las verdades espirituales para poder vivir vidas que glorifiquen y honren el nombre del Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor desafíe nuestros corazones. Que el Señor rete nuestras vidas. Y que procuremos caminar para la gloria de su nombre. Que el Señor nos recuerde cada día que somos una comunidad de gente que ha sido redimida, que somos enviados. Usted es un apóstolos, adjetivo, no sustantivo, ¿verdad? Usted ha sido enviado al mundo para que proclamemos al Señor, para que proclamemos su nombre. No, Dios está queriendo que entendamos que Él nos ha llamado. Hemos sido escogidos por Él, pero Él quiere que vivamos una vida que le agrade a Él todos los días. Él desea que seamos esa comunidad de redimidos que tienen una identidad definida, que entendemos lo que Dios ha hecho en el pasado, nos dio de su gracia, pero que sigue otorgándonos de sus riquezas en el presente y que tiene cosas maravillosas en el futuro. Esa es la iglesia, una comunidad de hombres y mujeres que caminamos juntos en torno no a hombres o a una denominación, en torno a Cristo, porque Él es el centro y Él es la piedra sobre la cual necesitamos fundamentarnos como creyentes. Amén. Oramos a nuestro Dios y presentamos nuestros corazones en esta tarde. Oh Dios, gracias. Gracias, Padre. Qué maravilloso es saber lo que tú has hecho por nosotros. Qué maravilloso es poder presentarnos delante del Señor y darle la gloria, la honra, el honor y la exaltación a nuestro gran Rey y Señor. Oh Padre amado, gracias porque formamos parte de una comunidad de hombres y mujeres que han sido transformados por el poder de Dios. Gracias, Jesús, porque tú nos has escogido, nos has elegido, Señor. Lo vil de este mundo, Señor, y lo menospreciado de este mundo, tú escogiste para avergonzar a los sabios. Y hoy podemos levantarnos como una comunidad de creyentes que ha sido llamada, santificada, pero que también es convocada a vivir en santidad. Una comunidad que es llamada a vivir en el mundo, pero no vivir conforme al mundo, sino conforme a Dios. Oh Padre, gracias porque tú nos has dado esperanza y vida. Gracias por cada hermano y hermana. Renueva en nosotros este sentir, que podamos como comunidad levantarnos con una identidad clara, Señor, y saber que tú eres la roca sobre la cual está cimentada nuestra vida, que tú eres el centro y que tú eres la razón de todo lo que somos y de todo lo que hacemos. Oh Dios, ante ti venimos.
Ante ti venimos, rendimos nuestro corazón, rendimos todo nuestro ser. Te damos la gloria y la honra y el honor, la alabanza y el poder, hoy y por los siglos de los siglos. Oh Padre, ayúdanos a cada día poder caminar y movernos en medio de este mundo, poniéndote como el centro y como la base firme y sólida sobre la cual cimentamos nuestras vidas. Oh Dios, todo gira en torno a ti. Todo tiene que ver contigo, con lo que has hecho, con lo que estás haciendo y con lo que vas a hacer. Oh Padre, recibe honor y exaltación. Recibe la gloria y el poder, el honor y la alabanza. Hoy